Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El Evangelio que meditamos hoy es Juan 3 del 16 al 18. Escuchamos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La primera cosa que quiero decir de cara a esta fiesta es lo que la iglesia nos dice, cómo Dios es un Dios que se revela. Es un Dios que se da, es un Dios que quiere hacer, diríamos, una cercanía con nosotros. Ahora, esa cercanía que quiere hacer con nosotros Dios está basada en una realidad existencial que yo creo que todos la podemos entender. Es desde el amor. Dios es un Dios que en esa unidad de amor que es Él, ha querido manifestar su amor por cada uno de nosotros. Así empieza el texto. Tanto amó Dios al mundo. Miren que esta frase es muy bonita, porque lo primero que nos quiere decir es que Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios condenador, de hecho lo insiste el texto. Dios siempre se ha presentado como un Dios de amor que quiere hacer una cercanía con su pueblo. La primera lectura de este día, de la Trinidad, que es del libro del Éxodo, del capítulo 34, versículos del 4 al 6 y también del 8 al 9, en esa experiencia singular de Moisés que va al monte en la madrugada y baja del monte Sinaí, donde ha tenido un encuentro con Dios llevando las tablas de la ley, así dice, en ese monte el Señor descendió en una nube. Miren qué bonito. Es el Señor quien desciende para hablar con Moisés y para que desde Moisés Dios quiere orientar a su pueblo. Eso me encanta. O sea, Dios es un Dios que orienta. Dios no es un Dios del caos. Dios no es un Dios que quiere que su pueblo viva en una desorientación. Por eso Él desciende. Es Él quien desciende. Eso es hermoso porque en la iglesia siempre se ha tenido claro que la revelación de Dios es por buscar al ser humano, por ese amor infinito. Ya estos días atrás yo les recordaba aquella canción hermosa de un artista cristiano evangélico, somos la niña de los ojos de Dios. Su amor tan grande por nosotros ha sido de aquel que siempre nos busca y quiere tener una cercanía con nosotros. Entonces dice, la primera cosa hermosa que dice esa primera lectura es que es un Dios que desciende y es un Dios que dialoga con Moisés. Y es un Dios que se autopresenta. Es interesantísimo el texto con estas realidades antropomórficas. Un Dios que se presenta. Y eso sí es interesante de cara a la experiencia de esta fiesta de la Santísima Trinidad. Más que empezar a descubrir racionalmente y filosóficamente cómo es esta realidad interna de Dios, yo creo que lo más hermoso es escuchar este texto de aquí, del libro del Éxodo, y cómo vemos cómo se presenta ese Dios. Dice, yo soy el Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Qué hermoso es. Dios compasivo, es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. Eso sí es hermoso. Es un Dios de amor, como decía muy bien Juan, tanto amó Dios al mundo. Es un Dios de amor. Dios siempre viene a nuestro encuentro y se manifiesta para amarnos, para entrar en una cercanía profunda con Él. La fiesta de la Trinidad tiene que invitarte a descubrir esa cercanía de Dios que nos ama. Es un Dios que de verdad no quiere la condenación ni quiere la muerte de nadie. De hecho, en el Antiguo Testamento, la imagen más hermosa que aparece de Dios es el Dios liberador o el Dios salvador. El Dios liberador aparece profundamente, el Dios que se enternece con su pueblo, ve los sufrimientos, es un Dios que baja para liberarlo. Esa fue la experiencia central del pueblo de Israel. Descubre un Dios
que es misericordioso y que se compadece por el dolor y el sufrimiento de ellos. Eso es fundamental. Más allá de buscar una interpretación intelectual de Dios, que experimentes ese Dios misericordioso, ese Dios fiel, ese Dios clemente, ese Dios compasivo en tu vida. Miren que Moisés le dice, mira, nosotros somos un pueblo de cabeza dura, le dice. Somos un pueblo de cabeza dura. Aunque sea eso, pero dígnate venir a nosotros. O sea, Moisés se vuelve esa mediación, diríamos, ante Dios de un pueblo que quizás le cuesta a veces entender y entregarse totalmente a ese Dios. Pero Moisés le dice, tú eres misericordioso. Míranos con ese amor misericordioso. Ten compasión de nosotros. Y así ha sido. Dios, ese ha sido el Dios compasivo y misericordioso. El Dios de amor. Por eso también es muy hermoso leer esta palabra de ahora del Evangelio de Juan, cuando dice Juan, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Lindo. Para mí eso es muy lindo. Es muy lindo poder tener claro que Dios no es un Dios que viene allí a aplastar, a condenar. Ojalá que te refresques con esta teología tan hermosa que ahora, o esta experiencia de Dios tan hermosa que nos ha regalado y nos regala el Evangelio de Juan. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y dice Juan, para poder experimentar esa salvación de Dios, la única condición es creer. Como lo decía el libro del Éxodo, creer en ese Dios. Yo sé que tú crees en ese Dios. Yo creo en ese Dios. Yo sé que tú tienes el corazón puesto en ese Dios. Quiero invitarte para que esta fiesta de la Santísima Trinidad hagamos una vez más una profesión de fe por este Dios que es un Dios clemente, es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, es un Dios fiel, es un Dios salvador, es un Dios que está de la mano con nosotros, que es un Dios que le interesa a su pueblo, no es un Dios que nos ha dejado solos. En medio de toda esta realidad tan difícil que hemos experimentado, ojalá que la experiencia de este Dios llene tu corazón, llegue a tu alma, fortalezca tu vida y experimentes esa frescura y ese amor profundo de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.